Bienvenido a tu canal Corner Barça, toda la actualidad del FC Barcelona, las últimas noticias, y mucho más. En este canal, no inventamos fichajes, contamos las noticias tal como son. Si eres un verdadero culé, abónate conmigo, tu apoyo es muy importante para mí. Gracias. El entrenamiento del cuadro blaugrana ha dejado las primeras imágenes del delantero gabonés ejercitándose junto al resto de sus nuevos compañeros. En la imagen publicada por Tony Juan Martí, periodista de Sport, se ve al exjugador del Arsenal entrenando tras Ferran Torres y junto a Ousmane Dembélé, una imagen que ya no se puede ver en la web del Barça, ya que el club se ha encargado de eliminar de su página web al no haberse anunciado todavía su incorporación al conjunto culé. Finaliza la rueda de prensa de Joan Laporta. Laporta, sobre irregularidades en facturas en Spy Barça. Lo que hemos detectado en el Spy Barça, hemos detectado el pago de una cantidad que pensamos que no se corresponde con la causa del contrato. Pensamos que se pagó por otro motivo que no se puso en el documento. Laporta, por fichajes con pago desmedido de comisiones a terceros. En la relación de hechos hemos metido en la denuncia los más impactantes. Los que ha detectado la Forensic. No voy a concretar porque es función de la Fiscalía. Laporta sobre la comisión de Malcolm y si pagó comisiones por encima del 5%, eso lo dirá la Fiscalía. Si estas operaciones de pago de comisiones millonarias para comprar al jugador y venderlo y no cobra directamente el comisionista, sino que cobran otras personas que intervienen, sociedades, hace que haya retenciones y que el club tenga que regularizar una situación anómala. Para preservar el club hemos pagado 3 millones a Hacienda para regularizar estas situaciones. En el pasado, actué correctamente. Pagué por las operaciones que había que pagar lo que correspondía y lo expliqué. Lo más punible es que no había transparencia. Laporta, sobre reformular métodos de control, los controles existen. Los que tenemos que respetarlos, los respetamos. Estamos en un proceso de mejora y tenemos apartados de compliance para mejorar a nivel interno. Las nuevas tecnologías te permiten más controles. Nosotros los respetamos. Laporta, sobre poder fichar a Haaland y masa salarial, estamos derivando a otras cuestiones. Esta es para hablar de la Forensic. Ya hablaremos de estas cosas. Laporta y una posible comisión por Haaland. No haré pagos que no estén aceptados en el mercado o pagos sin causa. Pagar por conceptos que son falsos. Intentaré no hacer pagos desproporcionados. Hablas de una operación que se está comentando y con unas comisiones exageradas. Hay algunos casos con jugadores que han fichado por este club. Lo que no haré será disfrazarlo. No diré que ha costado 17 y se han pagado 40 a su padre y no diré que son salario del jugador y no traspaso. Si hay un jugador que queremos y tenemos que pagar una comisión impactante, lo explicaremos. No como ha pasado que un jugador pasó de 17 a 120 y eran pagos enmascarados. Campaner, sobre más irregularidades fuera de la denuncia, hay otras irregularidades que están en la Forensic. Una vez hecho el análisis penal, no tienen el suficiente peso para encajar en ciertos delitos. Se ha hecho una selección muy exclusiva. Lo que era escandaloso o con trascendencia penal se ha trasladado a Fiscalía. Eso no significa que no haya otras irregularidades. Laporta, sobre hablar con Bartomeu. No he hablado, pero si él quiere hablar, yo estoy abierto. No nos cerramos a nada y menos, a dialogar. Pensamos que esto se tenía que hacer así y los socios tenían derecho a conocer esto. Laporta, sobre su celebración de ayer y si Dembélé volverá a jugar. Estamos hablando de la Forensic. Tiempo habrá si quieres para hablar de los fichajes de ayer, como siempre pasa in extremis, pero, por favor, preguntas relacionadas con la Forensic. Sé que estos milagros están relacionados, pero hablemos de la Forensic. Laporta, sobre profundizar en un pago de 15 millones de euros sobre el fichaje de Griezmann, según el periodista que pregunta, la simulación es la causa del contrato. La razón real del pago es la no aportación de pruebas contra el club. Se simula que ese está contratando otra cosa, se pone otro concepto por un tanteo de jugadores jóvenes de otro equipo. Se paga por algo que se deberá determinar si es lícito o ilícito. Romeu sobre la deuda y las permutas de jugadores, se hablan de decenas de millones y cuantificamos. Respecto a los 1.350 esto se queda corto. La mala gestión está acreditada. A lo que usted se refiere era una práctica habitual de los clubes. Otra cosa es que a mí me resulte indiferente lo que hagan los otros. Esta práctica se ha extendido a más clubes europeos. Seguramente, el regulador la ha aceptado. Si se aceptan las cuentas del Barça, se aceptan otras. El auditor sigue siendo el mismo. No ha habido un cambio de auditor para que no hubiera la sensación de que había un conflicto. Es cierto que los mecanismos de control existen y si se respetan, no pasa nada. Aquí se han incumplido todos. Si no se informa a la asamblea, tampoco lo ven. Podemos empezar a buscar todos los argumentos. Con esta junta, esto no ocurrirá. Campaner, sobre si está incluido el traspaso de Silesen y si hay problema con la parte contratante ya que Alemania estaba trabajando en el Valencia, el club no concreta las operaciones.
Hay jugadores espejo. El responsable no es el director deportivo, son los que se dedican a los números. Habrá que analizar a los jugadores con su jugador espejo. Es precipitado hacer la selección, pero hay algunas evidentes. Campaner, la denuncia no contempla una petición ni una consideración. Nos lo pueden facilitar por el perjuicio total. Almudena Ruiz, de Kroll, nos puede cuantificar el perjuicio. Ruiz, no está en la denuncia. Pero son varios millones de euros. No puedo determinar el importe. Son más de 30 millones de euros. Laporta, sobre ver a los antiguos gestores pagando todo lo que pudieron malversar. Yo no le deseo el mal a nadie. Ni a quien las personas me pueden haber hecho daño ni a mis adversarios. Mi sensación personal es esa. Con esto hacemos un ejercicio de responsabilidad. No tenemos nada que ver con esto y por eso lo ponemos en conocimiento. Personalmente, no tengo interés alguno en que nadie sufra o salga perjudicado. Eso sí, estamos en una sociedad que es justo que quien hace algo que no debe, responda por ello. Laporta, sobre quien firmaba las operaciones. Yo no voy a señalar, lo hará la fiscalía. Es evidente, tenían poderes para hacerlo. Sabes que algunas de estas operaciones están en procedimiento penal en el llamado Barça Gate. Ahora, la fiscalía determinará si estas personas con esta capacidad para firmar estas operaciones tuvieron conducta delictiva o no. Laporta, sobre fórmulas de denuncia, esta era la mejor decisión. Esto nos permite dedicarnos a que el Barça resurja. Que sea la fiscalía quien determine la responsabilidad de los hechos. Laporta, sobre la posible carta de libertad a Dembélé, es uno de los casos que más sorprendían. La inversión hecha por un jugador por una cuantía y un salario importante. Lo de Dembélé, hablo del último momento, le hicimos una buena oferta. Hasta el jugador lo dijo. Luego quería una propuesta mejor para él, más alta. Cuando le dijimos que era suficientemente buena y que queríamos que renovara, el asunto se enquistó. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Se le han presentado 2 propuestas buenas para él para estos 6 meses hasta final de temporada, de otros clubes, y no ha querido aceptar. Estamos muy sorprendidos y más la última, que era un club inglés. No ha querido. Ha preferido quedarse aquí estos 6 meses. No es ni bueno para él ni para el club. A nosotros nos ha dejado de nuevo. La renovación nos daba margen salarial y no estar como hasta ayer. A Aubameyang entraron los documentos en la FA cuando faltaba 1 minuto para las 12. Lo de Dembélé es difícil de entender. Lo tenemos en la plantilla y Javi trabaja en el corto y el medio plazo. Si hablamos de un jugador que no seguirá, ya me dirás. Su agente nos ha insinuado que tienen un acuerdo con otro club. Campaner, sobre las posibles penas, hay que ir paso a paso. La fiscalía tiene que leer y analizar toda la documentación. Si se tiene que judicializar, se hará y las personas acusadas tendrán su derecho a defensa. El proceso penal es único en toda Europa. Aquí se trata de la acción civil y que se restituyan los fondos. No solo se solicitarían penas, también el reintegro del perjuicio. Laporta, sobre el pago a 1,5 millones a un club anexo al Camp Nou y para financiar una campaña de unas elecciones, no lo relacionamos. Primera noticia. Pero lo que hay es eso. Será la fiscalía quien determine si este pago llevaba una causa falsa o era un pago simulado o no. Campaner, sobre el pago a otro club de 15 millones de euros, no puedo y lo siento. Como he apuntado al principio, hay que conciliar la investigación. Es otro club de primera división. Hasta aquí se puede leer. Laporta, sobre pagos a periodistas. Hay pagos a periodistas con causa y otros, con causa dudosa. Si la fiscalía lo pide, lo explicaremos. Los 5 puntos determinados son los más evidentes. Los más gruesos. Pero ha habido pagos con causa. Hay gente que ha hecho un trabajo, hay apoyo documental, se paga. Si hay algunos que han recibido cobros por un trabajo que no es el que pone en la factura, eso es lo que decimos que es causa falsa. En eso me refiero a lo de los periodistas. Laporta, sobre activar una acción de responsabilidad. Esto era lo mejor en interés del club. La acción de responsabilidad la hemos sufrido y el club destinó muchos recursos porque necesita una asamblea, abogados. Era un coste muy elevado para el club. Gastar recursos del club para una acción de responsabilidad social que no sabíamos si iba a prosperar o no. No era conveniente gastar estos recursos para este proceso. Dura 7 años y si hay una sentencia sería extemporánea. La fiscalía deberá investigar quiénes son los autores de estos presuntos delitos. En mi anterior mandato di resultados positivos y por eso la acción social de responsabilidad no prosperó. Lo digo con objetividad, dejamos uno de los mejores Barça de la historia. Esta junta que salió no dio resultados buenos. Los jueces suelen ser intuitivos con la parte más débil, que es la demandada. Se hubiera judicializado el club. El modus operandi es evidente. Fraccionar facturas, deuda. Ese modus operandi no era correcto. Los hechos concretos, que investigue la fiscalía. Es un cuadro de 5 operaciones que tiene unas derivadas que puede hacer que se aclaren hechos incontestables y presuntamente delictivos.
Quien los haya cometido, tendrá que responder. Laporta, sobre dar estas noticias, no participamos de estas conductas, pero no es una buena noticia. Me gusta dar más buenas noticias que no noticias de este tipo, pero hay que hacerlo. Una buena noticia es que ayer acabó el mercado y conseguimos la incorporación, con esfuerzos titánicos, de muchos refuerzos. Tenemos que presentar a Adama y si todo va bien, presentaremos a Aubameyang. No se puede construir desde la mentira, intentamos construir desde la verdad. El conocimiento de unos hechos que han marcado una etapa oscura de nuestra historia, pero que queremos cerrar. Queremos que vuelva una etapa de luz, transparencia y éxitos. Laporta sobre revertir la situación. Tenemos un plan a 5 años y objetivos para esta temporada muy ambiciosos. Intentaremos reducir y amortizando deuda y seguir invirtiendo en busca de generar nuevos ingresos para el club. Sabemos que tiene una gran dificultad, pero hay un plan muy ambicioso. Romeu. Estábamos en un 40% más de masa salarial que la media de nuestros principales competidores. Queda mucho por hacer. Laporta. Hay jugadores que tienen clubes interesados y cuando ven el salario, se echan para atrás. Tenemos que entrar en una dinámica de salarios de alta competición, pero aún estamos por encima de lo que pagan nuestros competidores. Jaume Campaner. Todos los presuntos delitos tienen un punto civil y mercantil, pero cuando pasa de una cantidad, pasa a ser parte del derecho penal y este tiene una preferencia sobre el derecho civil y mercantil. Laporta, sobrellevar el caso a lo penal y si se escandalizó, todas estas conductas que socialmente tienen una manera de interpretarse, cuando se traslada a lo jurídico y a lo penal, tienen impacto. El hablar de estos presuntos delitos impacta. Son una serie de delitos que será la Fiscalía quien determinará. El momento en el que decidimos denunciar viene justificado porque no queremos utilizar recursos del club para iniciar acciones judiciales que se eternizan y que solo provocan gastos para el club y que además, tampoco tenemos la certeza de ganarlas. Ellos determinarán los autores de unos hechos que tienen su complejidad. Hablan de una comisión a un abogado que es astronómica pero que se paga a través de un jugador y no directamente a un club. Nos llevó a la conclusión de que lo haría mejor la Fiscalía, nosotros no somos policías. Tenemos que cumplir un plan estratégico, dar alegrías a nuestros aficionados y que disfruten del club y centrarnos en una persecución propia de la Fiscalía no era nuestro cometido. Era la decisión que era mejor para los intereses del club. Laporta, sobre mecanismos de control de la Liga. A la Liga le llega una documentación aprobada por Junta y la estudian, evidentemente. No había pasado nunca que la Liga haya revisado y corregido unas cuentas presentadas por una Junta directiva. No tenía conocimiento de esto hasta que la Liga nos mandó un ejército de auditores y nos reauditó. Esto es un tema que respetamos, se resolvió y nos hicieron estas revisiones. Laporta, sobre si la anterior Junta metió la mano en la caja, y los mecanismos de control, lo tengo que tratar de manera objetiva. La Forensic no descarta que estas conductas que hemos relatado que son pagos sin causa, pagos desproporcionados y pagos con causa falsa hayan enriquecido a los autores de estos. Será la Fiscalía quien lo determinará. El problema es que se han saltado los mecanismos de control. Toda Junta tiene un sistema de control. Laporta, sobre la denuncia. Estos hechos están en la Fiscalía y será la Fiscalía la que lo determinará. Las responsabilidades, calificará conductas y designará a los autores y tiene que hacerlo. La denuncia está admitida. Es una denuncia que está fundamentada en hechos incontestables con documentos que lo acreditan. Ha costado tiempo elaborarla. No había correos electrónicos de los miembros de la Junta Directiva y todo se tenía que ir desgranando a través de contestaciones de empleados. Ha sido una elaboración compleja. La autoría es algo que tiene que designar la Fiscalía. Laporta, sobre los episodios que son claros exponentes. Había un modus operandi recurrente que evitaba los controles internos. Había operaciones que no pasaban por el control de la Junta. Después, la deuda. De esto habría un control estatutario y no pasó por asamblea. Lo más correspondiente a una mala gestión son los contratos deportivos, la masa salarial. Tenían que ser conscientes que se estaba disparando y que iba a ser difícil competir a medio y largo plazo. Había acciones continuadas y era la forma de operar. Los casos más concretos, lo dice el señor Campaner, hablamos de comisiones millonarias, fuera de mercado y de difícil justificación. Yo destaco eso. Laporta, insisto y seré persistente. Es la Fiscalía quien debe determinar si esto es negligencia. Laporta, la culpabilidad la determinará la Fiscalía. Estamos aclarando los hechos porque los socios tienen derecho a conocer la realidad. Que quede claro, no señalamos a nadie, por eso está en manos de la Fiscalía. Ellos tienen todos los medios. La Fiscalía designará a los autores. Nuestra obligación era dar a conocer estas actuaciones. El club estaba judicializado. Campaner. Hay una compensación de 1.5 millones para que no se presenten alegaciones al Plan General Metropolitano. El Barça compró el silencio de determinadas personas a pesar de haber pasado las alegaciones de manera gratuita. Se decían cosas que no coincidían con la realidad y se destinó el dinero a causas que no se decían.
Hay indicios de un pago de 15 millones de euros a otro club por un caso de tanteo simulado a jugadores que no fueron destinados a eso. Campaner. Hay importes abusivos que se destinaron a un bufete de abogados por un acuerdo de conformidad por millones de euros. También hay comisiones de un contrato millonario pagado al jugador por el Barça y que pagó el jugador. Estos bloques encajan en delitos de administración desleal y apropiación indebida. Nadie se ha puesto el dinero en el bolsillo. Esto castiga también al que distrae dinero al bolsillo de terceros. Es modalidad de distracción el que destina dinero para favorecer a terceros. Esto también se relaciona con falsificación documental. Si no, sería muy evidente. También hay una alteración contable. Hay una intención de esconderla a socios y terceras personas. Hay permutas entre jugadores. El común denominador de estos jugadores era que se inflaba el precio. La venta del jugador se contabiliza como ingreso en el mismo ejercicio en el que se produce. No obstante, el coste de la compra se capitaliza durante años. ¿Cuál es el resultado? Unos beneficios contables artificiales que no reflejan la situación del club. Eso en el Código Penal es un delito de falsedad contable que determinarán las autoridades. Tenemos estos hechos y los tenemos que poner en la mesa. Campaner. Hay retribución por servicios inexistentes o muy sobrevalorados. Hay comisiones de intermediación de 33% cuando lo normal es un 5%. Hay una empresa que se creó para solo facturar al Barça y hay comisiones de 10 millones de euros a terceros en un contrato con mucha posterioridad al fichaje. Esto genera un riesgo fiscal elevadísimo. Tuvimos que pagar a Hacienda 3 millones de euros por prudencia. Por eso, ha dado este paso tan necesario y tiene un coste necesario. Se han descubierto unos contratos con un intermediario extranjero que pasaron a ser financiados sin justificación y sin servicio a esta persona. Es un desperdicio del dinero. Esa persona se habría beneficiado de un contrato como observador. Aunque se pactó la entrega de informes, no consta la entrega de ninguno. Jaume Campaner, abogado, los hechos descubiertos tienen relevancia penal. Se ha especulado en por qué se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. La Fiscalía es la ley y tiene medios que los particulares no tienen. Hay un factor importante, tienen departamentos especializados en delincuencia económica compleja. Hay que tener cierta reserva para que la investigación sea lo eficaz que queremos. Deberé limitarme a explicar planeando los motivos de la denuncia. Quiero dejar claro que no es hurgar, no es eso, es trasladar a la autoridad competente una serie de conductas delictivas gravísimas que podrían considerarse groseras. No se sostienen desde un punto de vista jurídico o económico. El club lo acompaña con pruebas. No es una narrativa. Es una relación de hechos con un trabajo laborioso realizado por expertos independientes. En una palabra, se denuncia la deslealtad. Es un patrimonio que es de los socios. Cuando uno administra algo ajeno, no puede abusar, regalar dinero y tiene una prohibición de acceso. No puede hacer lo que le venga en gana. Tiene una limitación de importes. Dirán, hay zonas grises, se verá, hablamos de cantidades millonarias y eso ha hecho que el club dé ese paso. Romeu. Tendremos noticias positivas respecto a patrocinios. Estamos convencidos de llegar a lo que nos hemos propuesto. Dijimos que intentaríamos ser competitivos y ya estamos siendo competitivos a nivel de fichajes. Esta carga que nos dejan es muy pesada. Esto no lo arreglará nadie más que nosotros. Eduard Romeu, vicepresidente económico del Barça. Nos permitieron 3 meses de deuda adicional y un crédito puente porque no llegábamos a pagar los compromisos. De toda esta deuda a corto, la recondujimos a largo plazo. Ahora se puede revertir hasta 12 años. El segundo aspecto es patrimonial. En los últimos 17 años no se ha hecho ninguna inversión en instalaciones del club. Estaban obsoletas. La Junta tuvo que hacer un plan de acción de muchas patologías. Si tuviéramos que haber abierto el estadio antes, no sabemos si hubiéramos podido. Ahora empieza el proyecto estrella, el Spy Barça. Si en 2019 hubiesen sido valientes con el Spy Barça pudiéramos haber aprovechado la pandemia para hacer las obras como otros. Fuimos transparentes con un referéndum telemático y un amplio resultado a favor. El Spy Barça nos permite crecer y hace que el club sea moderno y competitivo. Ahora se trabaja en busca de financiación de la operación como se nos acreditó. Ahora hay que mover el culo. Ese es el éxito de la casa. Otro punto, el llevar el club a los tribunales. Tenemos más de 400 millones de euros en juicios abiertos. Jugadores, inmovilizados, administraciones públicas. Estamos llegando a acuerdos en estos juicios para limpiarlos al máximo posible. Los que tenemos el convencimiento que no nos serán favorables llegaremos a acuerdo contra la tesorería del club. Estamos haciendo una limpieza. Al final tenemos un desequilibrio patrimonial. Nosotros tenemos palancas y seremos imaginativos porque asumimos el compromiso de revertirlo. Esto no se consigue de otro modo que con beneficios recurrentes o extraordinarios. La masa salarial es donde estamos poniendo nuestros esfuerzos. Estamos en 40% por encima de nuestros competidores.
Cuando nos sentamos con el jugador y le decimos que hay que reconducir el contrato porque tenemos dificultades para cumplir el compromiso, se complica la situación. Tienes que tocarle el bolsillo a la gente por algo que tiene firmado. A fecha de antes de ayer había 159 millones de euros ahorrados en masa salarial. Incidimos porque es importante para seguir haciendo competitivo a este equipo. Tenemos que cumplir los parámetros de la liga y los organismos internacionales. La masa salarial llegó a ser más alta que los ingresos. Hemos rebajado 27 millones de euros de coste financiero. No tiene aplicación alguna. Los gastos generales se están revisando punto a punto. Llevamos 25 millones de euros ahorrados. El resto se hace el trabajo en los gastos. Hay que crecer y nos tenemos que esforzar en los ingresos. No es el momento más propicio ni es la situación deportiva más propicia. La venta que había pensado la junta anterior no se llevó a cabo. Creemos que manteniendo nuestra gestión y los ingresos futuros es más interesante mantenerlo dentro de casa. Barça Studios, que la asamblea nos habilitó, se está buscando el mejor compañero de viaje. Eduard Romeu, vicepresidente económico del Barça, explica la investigación. Hay un grupo de valientes y eso queda reafirmado una vez empezamos a ver los números. Creíamos que era el momento propicio para aportar a la reconducción. El presidente nos dio la confianza para acompañarlo en este viaje y esta es la síntesis. Nada más llegar nos entregan unas carpetas y había muchas cosas, entre ellas, 2 fuegos, las deudas por incumplimientos de varios semestres anteriores nos lo pasan a reclamar a corto plazo cuando vence a largo plazo. Acto seguido, no hay dinero para pagar las nóminas de los jugadores. Aterrizamos y pedimos la due diligence. Una foto de estado del club. Una vez tenemos la foto, ¿para qué la queremos? Para hacer un plan de viabilidad. Tenemos que hacer un plan sólido. Este plan tiene que seguir criterios y con unas líneas rojas por filosofía. Tiene que ser un plan puntero del modelo Barça. Tenemos que recuperar el concepto Masía. Las tecnologías, el SPY Barça. Tiene que ser sostenible en lo financiero y en la organización, que tiene que ser modélica. Tiene que tener cariz social a través de la fundación. Dicho esto, ¿qué dice la foto? Que tenemos una deuda de 1.300 millones de euros. Siguen diciendo que son 558. El problema es cuando te sumerges y ves concepto que son deudas y no están reconocidos. Para ser simples, 389 millones corresponden a salarios de distintos jugadores que están en estos contratos crecientes y dichos contratos que se cobra por cumplimiento de contrato. Se disfrazan fijos en conceptos variables. Esto es hacernos trampas al solitario. 170 millones son de valoraciones en jugadores. Hay jugadores sobrevalorados. Hay 80 millones en litigios que pensamos que no serán favorables. Televisión, 40 millones de abonados del estadio, 56 millones de compromisos con el ayuntamiento para el SPY Barça. Todo esto, más el balance, sale el número que decimos. En las últimas temporadas el Barça ha perdido más de 600 millones de euros. De esto, solo 135 millones son por la pandemia. En el auditorio 1899 ya están presentes Joan Laporta, el vicepresidente económico y el abogado encargado. La junta que presido quiso conocer la realidad económica del club para conocer la capacidad económica. Encargamos diligencias a Deloitte. Encontraron operaciones de dudosa legalidad económica. Pusimos esto en manos de una agencia de prestigio y esta agencia determinó que había pagos sin causa, pagos con causa falsa y pagos desproporcionados. Todos estos pagos evidencian una conducta desleal a la administración del club. No descartaban que hubiera enriquecimiento injusto de los autores. Tras consultar con expertos y con la Junta, pusimos en conocimiento de la Fiscalía estos hechos. La Fiscalía vela por el principio de legalidad. Ellos tienen los recursos y es lo que decidimos hacer en interés del club. Denunciamos unos hechos incontestables. El club se ha puesto a disposición para facilitar todo lo que sea necesario. Lo hemos hecho porque los socios tienen el derecho a conocer las actuaciones que llevaron el club a la ruina. Nosotros no queremos ser cómplices de dichas actuaciones que condujeron al club a esta situación. Teníamos una deuda astronómica y unos contratos deportivos muy por encima de lo que se paga en el mercado. Jaume Campaner, experto en derecho penal, explicará 5 hechos en concreto. Luego, nos someteremos a las preguntas convenientes, asegura Laporta. Según anunció el club, se presentarán los resultados de la investigación forense y se anunciarán las actuaciones ya iniciadas por el club y que se incluyeron en la denuncia ante la Fiscalía Provincial de Barcelona. A la espera de los detalles que ofrezca el presidente del Barça, Joan Laporta. No olviden suscribirse a mi canal y dejar sus comentarios. Sigan cuidándose mucho en casa.